Nosotros como médicos nuestra primera responsabilidad es el diagnóstico de los pacientes, pero por desgracia la parte del paciente que tenemos no es replicable, es decir, yo puedo a un paciente oncológico hacerle un análisis de sangre en el momento del diagnóstico y 6 meses después del inicio del tratamiento y ver cómo evoluciona. En el caso del tejido, ese tejido tengo que conservarlo tanto tiempo como pueda porque el paciente puede requerir una reevaluación de su material para tecnologías que no estaban disponibles o que no estaban disponibles en el centro donde se hizo el diagnóstico de origen en el seguimiento de su enfermedad. Y por otro lado, como hospital universitario tengo la responsabilidad como médico de mejorar el conocimiento de las enfermedades para las cuales no hay un tratamiento curativo. Hoy en día cualquier técnica genética que nos planteemos, y iba a decir incluso de cualquier ómica, glicómica, biómica, proteómica, es posible realizarla sobre tejido fijado en formol y incluido en parafina, siempre y cuando ese tejido sea de calidad. Si ese paso previo, que es la obtención de ese corte sobre el cual voy a realizar una técnica sencilla, como puede ser una hematoxinina usina, o tan compleja como un estudio genético, no está bien procesado, estamos construyendo una catedral sobre la montaña equivocada. Es una parte del proceso de diagnóstico que en general es poco evidente. Si el proceso de diagnóstico es poco evidente para los pacientes y para el resto de colegas, la preanalítica de anatomía patológica lo es menos. Es decir, la gente está más o menos familiarizada con un tubo de Parina o un tubo de ETA y sabe que son para cosas distintas, aunque no sepa muy bien para qué es. En cambio, desconoce exactamente cuál es el impacto que puede tener un procesado overnight con respecto a un procesado supervisado, con un procesado de toda la producción de golpe con respecto a clústeres discontinuos, el cortar a mano, cortar con una microtomía semiautomática o con una totalmente automática. Es algo muy poco conocido. Pero como os podéis imaginar, el impacto de esta inversión en esta parte del proceso es decisivo. Hoy en día todos los servicios de anatomía patológica están asumiendo incrementos por encima del 10% interanual. Eso quiere decir que la mayoría de ellos en 10 años han duplicado su actividad, con una demanda de complejidad que no se puede cuantificar, pero que si pudiera inventarme una escala del 1 al 100 estaríamos en el 90 o cerca del 100. Las plantillas no han crecido en la misma magnitud, no se han duplicado en 10 años y eso lo sabe muy bien cualquier responsable de laboratorio de anatomía patológica. Eso quiere decir que estamos asumiendo mayor actividad, mayor complejidad con los mismos recursos humanos o incluso te diría en muchos sitios hasta con menos, teniendo en cuenta que especialistas en anatomía patológica tampoco hay. Hemos sido capaces de recuperar moléculas pues, para identificar que Carlos V tenía glóbulos rojos viables y dentro de esos glóbulos rojos había parásito intracelular y demostramos que aquel parásito a nivel de DNA era un plasmodio y por tanto tenía malaria y que tenía cristales que correspondían con su enfermedad clínica, que es una gota. A día de hoy hay pacientes reales, que pueden ser pacientes oncológicos, sometidos a procedimientos invasivos complejos como una biopsia estereotáxica guiada por radiología o por otra técnica y convertir el DNA de su biopsia en un DNA de menor calidad que el de una momia. En medicina muchas veces hacemos inversiones, sobre todo, por ejemplo, de cribado en transfusiones para enfermedades muy raras que probablemente no suceden nunca. Pero solo que un paciente evitemos que reciba una sangre contaminada y que le pueda provocar una enfermedad transmisible, pues habrá merecido la pena invertir en ese esfuerzo. De verdad nadie entiende que invertir para evitar que aunque solo un paciente seamos capaces de dejarlo sin un diagnóstico de alta complejidad con la terapia que va asociada, no merece la pena la inversión, y estamos hablando, como os digo, de una inversión de $500.000 de euros anuales en un periodo de 10 años. Eso es ridículo en el presupuesto del hospital. Tradicionalmente los servicios de anatomía patológica hemos utilizado
formol y velas de IKEA para trabajar, con lo cual tenemos un presupuesto que, comparado con el presupuesto del hospital, es prácticamente irrelevante. Desde el punto de vista de los laboratorios, el presupuesto de todos los laboratorios representa menos del 1,5% del presupuesto sanitario. En cambio, es capaz de dirimir más del 60% del gasto sanitario en pruebas diagnósticas, de seguimiento, pruebas en terapias dirigidas, en quimio. Tiene un impacto, yo creo, suficientemente importante como para realizarlo. Quizás la Sociedad Española de Anatomía Patológica es una de las pocas sociedades científicas que tiene un programa de autocontrol, un programa de control de calidad que lleva funcionando desde el año 2004, de hecho ahora cumplimos 20 años, y que a mí como director me ha dado la oportunidad en estos últimos 10 años que llevo en el programa de calidad de ver que somos muy conscientes de nuestras limitaciones. Es uno de los principios del juramento hipocrático, ¿no? Pues lo primero es no hacer daño, y para no hacer daño tienes que saber qué es lo que no sabes. Y somos muy conscientes de lo que nos falla. Somos muy conscientes de lo que hacemos bien. Somos muy conscientes de que el procesador de anatomía patológica, el sistema de gestión de información, es el patólogo. Y cada vez hay menos de estos procesadores en el mercado. Pero si las evidencias tecnológicas en las que se basan nuestros diagnósticos no son correctas, ya puedo tener todo el conocimiento del mundo que al final diagnosticaré de manera incorrecta a un paciente. Estamos en un momento en que tenemos un gran conocimiento científico, un gran conocimiento técnico y una gran necesidad de inversiones. Hemos pasado del formol y las velas de IKEA a una presión asistencial en que nos exige, para poder gestionar un paciente, una información que requiere de una inversión preanalítica que hace solo 20 años no era necesario. Yo cuando empecé la residencia en los años 90 hacíamos un Southern para detectar una translocación en casos contados. Teníamos un seminario semanal para discutir los casos que se habían hecho pruebas moleculares, igual había 2 o 3 casos con pruebas moleculares. Hoy en día todos los comités de tumores son comités de tumores híbridos entre el comité de tumores clásicos y el tumor board, que está muy de moda y muy moderno, pero todo ese tumor board no se sustenta si todo lo demás no está cubierto. Y a veces me da la sensación de que ponemos todo el énfasis y la visibilidad en la parte final del proceso y no en la primera, porque es muy discreta, porque da muy poca visibilidad, porque es difícil de entender, es difícil de empatizar con el patólogo. Estamos generando expectativas de supervivencia en un porcentaje muy importante de pacientes. Casi un 10% de estos pacientes con cáncer de pulmón van a tener una expectativa de supervivencia superior por el hecho de haber encontrado una diana terapéutica tratable y tener una opción que no sea la quimioterapia. Lo que mejor predice tu supervivencia de cáncer es tu código postal, pues lo que mejor predice el acceso a biomarcadores en cáncer y a la calidad de ese diagnóstico y de esos biomarcadores es tu código postal. Existen agujeros a día de hoy, Europa, siglo XXI, existen agujeros en los que por falta de inversiones, falta de interés o por la combinación de ambas, en España no hay ni una sola comunidad autónoma que exija que los servicios de anatomía patológica pasen por un control de calidad externo. Me cuesta trabajo entender que un gestor sanitario que exija al mundo del laboratorio clínico unos requerimientos no exija los mismos requerimientos de calidad a los servicios de anatomía patológica. Es probable que por un 40% de pacientes, un 30%, para no ponernos tremendistas, tengan un diagnóstico incorrecto de inestabilidad microsatélites. Los que tengan un falso positivo no pasa nada porque irán a un test genético y nos daremos cuenta de si es o no es inestable. Los falsos negativos, no sé cuánto es porque no soy especialista en cáncer hereditario, pero ni que fuera el 10%,
O sea, 10 de cada 100 pacientes estudiados para una enfermedad tan prevalente como esta es inaceptable. O sea, yo esto, si un cirujano se le mueren 10 de cada 100 pacientes que opera, tiene un problema impresionante, o sea, le quitaría los bisturís de las manos, ¿no? Pues alguien, no es que le quite los microscopios o los digitalizadores a los patólogos, sino simplemente que les dote de los recursos para poder mejorar ese ratio, porque el conocimiento lo tenemos. El conocimiento técnico, aún no siendo un grado universitario, es brutal por parte de los técnicos. Y en la sociedad en los últimos años, las contribuciones científicas que hacen los técnicos a nuestro congreso anual y a nuestras reuniones anuales es de una extraordinaria calidad. Por tanto, tenemos conocimiento, tenemos competencias técnicas, lo que falta son recursos. Es un servicio transversal que da soporte a la estructura diagnóstica de los hospitales. Y sin inversiones se acaba cayendo, porque se están quedando muchos servicios, se están quedando obsoletos y siguen trabajando más cerca del siglo XIX que del siglo XXI. Y el cambio es posible, está en el mercado. Y no estamos hablando de un capricho, tiene que ser una necesidad, pero para que algo sea necesario tienes que entender por qué es necesario. Y esta es nuestra labor principal como patólogos, explicarnos tantas veces como sea posible y con un idioma inteligible, porque si estudiar medicina es aprender a hablar como no se habla, estudiar anatomía patológica es estudiar medicina para aprender a hablar como no hablan los médicos. O sea, es un ejercicio doble que tenemos que hacer para darnos a entender y, consecuencia de eso, darnos a conocer, ¿no? El esfuerzo que estáis haciendo vosotros desde Casa Álvarez es muy importante para romper, no un techo de cristal, porque no es un techo, es una pared, en realidad, que nos separa del resto de los ciudadanos, ¿no? Y que quizás siendo un poco visibles, quizá yendo de la mano, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que hay la APIA, que es la American Association of Pathologists and Pharma Industries en Estados Unidos, que es conciencia a la sociedad de las necesidades de mi diagnóstico, ¿no?